Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 45 segundos. Mucha atención. Se cayó el acuerdo de la ponencia mayoritaria alrededor de la reforma laboral, que de carambola se está discutiendo en la Comisión Cuarta del Senado de Colombia. Los senadores 14, que en teoría habían logrado una ponencia única, finalmente desbarataron los acuerdos por 3 puntos: el pago de recargo por trabajar domingos y festivos, si el recargo nocturno, y es su discusión, se paga a partir de las 6 de la tarde o de las 7 de la noche. Tampoco hubo consenso sobre un régimen especial para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, vale decir, las que tienen menos de 10 trabajadores. Con estas diferencias, finalmente entregaron 2 ponencias, una mayoritaria y otra alternativa, que quiere decir, y es la traducción de todo este rollazo, se está enredando la discusión sobre la reforma laboral, que si se llega a caer y se está agotando el tiempo, le abriría el camino al gobierno para sacar adelante su consulta popular, que tiene el mismo tema, el tema de los trabajadores. Los enredos de las últimas horas han llevado a una ponencia que fue firmada por 6 senadores: Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical; Juan Felipe Lemus, de la U; Sami Mereg, Partido Conservador; Angélica Lozano, de los Verdes; y Richard Fuelantala, que era petrista. También el uribismo, con el senador Carlos Meilzel, que a última hora planteó reparos sobre el recargo nocturno a pequeñas y medianas empresas, que son las que le dan el trabajo a algo más del 80% de los colombianos. Esta ponencia mayoritaria viene con cambios muy importantes, no solo a la jornada diurna, que iría hasta las 7 de la noche. A partir de las 7 se cobraría el recargo nocturno, no aplicaría, y esta, repito, es la diferencia para las pequeñas empresas. La jornada laboral, y ojo con este cambio, sería de 42 horas a la semana, con una posibilidad gigante para que empresas y trabajadores pacten el trabajo solamente de 4 semanas, de 4 días a la semana. Quiere decir, los fines de semana serían de 3 días, viernes, sábado y domingo, o como lo quiera el trabajador, sábado, domingo y lunes. Esa posibilidad de pactar la jornada laboral sería una novedad de este cambio en la reforma laboral que, repito, se está discutiendo. Incluyeron un acuerdo que permite a empresarios y trabajadores pagar recargos dominicales que pasarían del 75 al 100% de forma gradual hasta el 2027. El trabajo de los festivos tendría un recargo de 75, ya les vamos a contar, y los aprendices del SENA le tendrían que pagar un salario mínimo. La otra ponencia es la del pacto histórico de la senadora Aída Bella, que tiene prácticamente el mismo texto original de la reforma laboral, solamente con recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde y con recargo de festivos y dominicales del 100%. Son las diferencias que se están discutiendo y que se votarán a partir de hoy. Eso sí, con el tic-tac, con el contrarreloj que está corriendo, porque el plazo máximo es 20 de junio, para lo cual faltan ya prácticamente 3 semanas. Este Senado está jugando con fuego porque abrieron la discusión en vez de aprobar rápidamente todos estos artículos, porque si no se aprueba la reforma, la bandera de los derechos de los trabajadores le va a quedar al gobierno para su consulta popular. A propósito del presidente Petro, ya les contaré, presentó anoche, subsanado los errores jurídicos, nuevamente la propuesta de consulta popular ante el Senado de Colombia, con las mismas 16 preguntas que había presentado inapropiadamente quien era ministro delegatario la semana pasada, porque el presidente Petro estaba en China, después fue a Italia, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Se dieron cuenta en la presidencia de la República que quedó mal planteada, mal presentada esa consulta popular, repararon los errores anoche, la volvieron a presentar, quiere decir, los tiempos para la consulta popular que el gobierno quiere para el mes de septiembre comienzan a correr solamente a partir de hoy. Todo enmarcado en que esta semana y mañana en particular, el jueves en particular, van a ser 2 días de un paro que inéditamente está promoviendo el gobierno. Gobierno invitando a que haya un paro nacional contra todo y por todo, un paro al que se están sumando finalmente la CUT, que es el sindicato más afín al gobierno, la CTC, la CGT, la Minga indígena, los campesinos, organizaciones de afro, estudiantes y aprendices del SENA. Están todavía deshojando la margarita los profesores. Algunos no quieren sumarse al paro, los de Bogotá, por ejemplo. La ADE ya anuncia
que va a haber clase para los niños en Bogotá miércoles y jueves de manera normal. Otros sindicatos de maestros están acompañando al gobierno en esta increíble decisión de parar, invitados por el gobierno y por sus banderas políticas, que es lo que está haciendo hábilmente el presidente Gustavo Petro. Los profesores PECODE aún no anuncia una decisión oficial, están inclinados al paro. Los sindicatos de cada ciudad están tomando la decisión. Así que quienes van a decidir si mandan los niños al colegio mañana y el jueves, les aconsejo que llamen, que pregunten en el colegio si los maestros están en plan de paro o no. Y ya les voy a contar a propósito del presidente Petro, su distanciamiento con el parlamentario David Racero, que se está quedando solo y está perdiendo apoyos, inclusive en su partido, en el pacto histórico. Él, en vez de explicar por qué explota a sus empleados, por qué no paga las prestaciones sociales en su empresa familiar, por qué estaba negociando puestos en el SENA o en Colombia Compra Eficiente o en la aseguradora Positiva, él se victimiza diciendo que es atacado por la oposición para tumbar la consulta popular del gobierno, dice que todo es un sabotaje para la reforma laboral, se escuda en que tiene restricciones de carácter legal. Racero se queda solo, solamente con un apoyo de una persona que le dice que es impecable, que es Aida Bella, la ponente de la reforma laboral. El adjetivo de impecable surge en momentos en que él está lleno de manchas por clientelismo y por explotación laboral. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Todo parece llevar a temas laborables. Hablaremos también a propósito del salvavidas que le han lanzado la Fiscalía al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. En la audiencia de ayer, la Fiscalía decidió retirar y ahora pedir preclusión parcial. La Fiscalía, que estaba en plan de imputación de cargos contra Sanguino, ahora pide la preclusión en la investigación que se le sigue a él, a Sanguino, por tráfico de influencias en el proceso de la contratación y de la corrupción en Bogotá de la época cuando Sanguino era concejal de Bogotá. Dice la Fiscalía que se dio cuenta, Sanguino no era ministro de Trabajo cuando comenzó la acusación, que se dio cuenta que ya los delitos contra Sanguino prescribieron o están a punto de prescribir. En esta Colombia de ires y venires, hay esta madrugada un grave atentado terrorista adjudicado al ELN en el departamento de Cesar, en donde hombres armados quemaron 33 máquinas, unas imágenes terribles que estaban en el parqueadero a un costado de la Ruta del Sol. El presidente Petro defiende que a uno de los hombres del ELN-HH, dice él, tomó la decisión de levantarle la orden de extradición hacia los Estados Unidos, que es la otra historia del día. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. El presidente Petro le está pidiendo a los colombianos que viven en Estados Unidos que protesten, que se manifiesten en contra del impuesto a las remesas que está planeando el gobierno. 3.5% pagarían los colombianos que envían plata desde los Estados Unidos, según una propuesta del gobierno Trump. Aquí está lo más importante. Bienvenidos a este martes de noticias. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Está lloviznando todavía en algunos sectores de Bogotá, pero amanece. En general habrá tiempo seco esta mañana, lluvias pasado el mediodía. Operan todos los aeropuertos en Colombia. El resumen enseguida lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Martes 27 de mayo se debate la reforma laboral. A voto limpio sabremos qué se resuelve. Luego de varias horas de incertidumbre, fue radicada la ponencia mayoritaria de la reforma laboral en la Comisión Cuarta, con 5 firmas, pero con varias polémicas de por medio. La senadora Angélica Lozano fue la encargada de encabezar dicha ponencia. Hay 2 artículos muy polémicos. La comisión está completamente dividida. Desde ahora, los recargos nocturnos comienzan a partir de las 7 de la noche, pero un sector de la comisión quiere que tenga un tratamiento diferencial las microempresas, y este es un tema complejo. Otra polémica es si el recargo de los festivos debe pasar del 75 al 100%. A primeras horas de este lunes, el Pacto Histórico radicó su ponencia alternativa de la reforma laboral en la Comisión Cuarta. Se trata básicamente del mismo texto presentado por la entonces ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, recuperando temas como los derechos
derechos colectivos o estableciendo el inicio de la jornada nocturna a partir de las 6 de la tarde. La ponente, la senadora por el Pacto Histórico, Aida Bella. Volvemos a revivir el 100% del trabajo en dominicales y festivos. Otra línea innegociable: los contratos de aprendizaje del SENA. En las últimas horas, el senador Carlos Meises del Centro Democrático aclaró que el acuerdo no se ha caído, pero insistió en que se debe conservar la ponencia mayoritaria de la reforma laboral como fue presentada, sin reabrir debates como el de obligar a las micro y pequeñas empresas a pagar recargos nocturnos. Lo único que queremos es que se mantenga la ponencia como está. Si se reabren o si se tiene riesgo que estos segmentos de la ciudadanía, las micro y las pequeñas, no podamos nosotros excluirlas de los esfuerzos que sí estamos dispuestos a aprobar que lo hagan los medianos y los grandes, creo que esta reforma tendría para nosotros grandes dificultades de poder apoyarla. El Grupo Aval expresó su respaldo a los puntos clave de la reforma laboral que se discuten en el Senado, pero advirtió que el aumento de los costos salariales podría llevar a algunas empresas a reducir personal. Escuchamos a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval. Yo creo que lo que toca es concentrarse en esa discusión en el Congreso y sacar adelante lo que se ha planteado. Eso, lo que el país necesita más todavía es esa discusión, más que la discusión más grande sobre consultas. La presidenta de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación en Bogotá, Aura Nelly Daza, informó que el gremio docente no participará de manera directa en el paro nacional convocado para los días 28 y 29 de mayo. En su lugar, se enfocarán en actividades académicas y pedagógicas relacionadas con la consulta popular. Lo que hay diferentes modalidades de lucha, de resistencia, y una de ellas es precisamente darle a conocer a los padres y a los estudiantes y crear un nivel de conciencia de clase muy alto en el sentido de que tienen el conocimiento de por qué van a estar allí. Se conocen más reacciones sobre las manifestaciones que se llevarán a cabo esta semana convocadas por el presidente Gustavo Petro y las centrales obreras. Esta vez la CTC, que habían dicho que no harían parte de esta movilización, lo confirmaron a través de la voz de su presidente, el doctor John Jairo Caicedo. Vamos a estar ahí activos, presentes, con toda nuestra energía, porque queremos que nos retornen los derechos, porque vamos a estar pacíficamente también. No estamos de acuerdo tampoco con estallidos sociales ni con protestas violentas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre el panorama legislativo con la reforma laboral y descartó que el gobierno Petro vaya a convocar una Asamblea Nacional Constituyente en dado caso de que no prospere la reforma laboral y la consulta popular. Tengo una sorpresa de que la consulta anterior todavía sigue viva. A las 10 de la mañana nos vemos. Y precisamente el gobierno nacional volvió a radicar la consulta popular ante el Senado, pero en esta ocasión con la firma del presidente Gustavo Petro para evitar demandas por vicios de trámite en el Senado. La nueva decisión del gobierno se produce ante la polémica de la semana pasada por la consulta radicada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien tenía funciones delegatarias. El representante David Racero aseguró que se ha tejido una cortina de humo en su contra, pese a la evidencia presentada en la que es señalado de presuntas prácticas de clientelismo en el SENA y otras entidades como la aseguradora Positiva, además de precarización laboral y otras polémicas con miembros de su UTL. Es que no puedo permitir que se ponga en el foco mi nombre y con mentiras pretendan hundir la reforma laboral o la consulta popular. El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X ante este escándalo. Un movimiento progresista es un movimiento de las y los trabajadores. Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurales debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros. Senadores pertenecientes al partido de Racero también se pronunciaron. Clara López, senadora por el Pacto Histórico. Lo más revolucionario es cumplir y hacer cumplir la ley laboral. Y eso le aplica a David Racero y todo indica que se pasó esa ley por la faja. Alfredo Mondragón, representante a la Cámara. Nuestro papel como Pacto Histórico no es defender a un congresista, es la firme decisión de defender los derechos laborales del pueblo colombiano. Así que Racero se va a tener que defender y que se dé el debido proceso. La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia la preclusión parcial por prescripción del proceso que se adelanta contra el hoy ministro de Trabajo Antonio Sanguino por su presunta participación en el carrusel de la contratación de Bogotá, donde se le señala de tráfico de influencias en hechos que habrían tenido lugar en el año 2008, cuando Sanguino era concejal de la capital durante la administración de Samuel Moreno. El indiciado es el señor Antonio Eresmir Sanguino. La Fiscalía acude a solicitar a su señoría se ordene la preclusión
conclusión parcial de la investigación por prescripción de la acción penal. Él era contratista de obra y él ahorraba para poderse pagar su universidad. Estaba supremamente entusiasmado de ese viaje, de esa visita. De hecho, ya habían hecho una. El último abrazo fue el día anterior. Era un abrazo y no lo volví a ver. Estos son algunos de los familiares de las víctimas del absurdo accidente ocurrido en la vía La Línea que llevaba a estudiantes de la Universidad von Humboldt de Armenia. Ayer se realizó el sepelio de 2 de ellos. Uno de los sobrevivientes, Juan Camilo Triviño. Yo salto por el parabrisas, no sé si el conductor estaba inconsciente, su posición era manos y cabeza en el volante, no sé. Salté, quedé enfrente del vehículo. El vehículo se estaba moviendo y simplemente con mis manos lo fui guiando, dirigiendo hacia la baranda y ella quedó estabilizada. El alcalde de Armenia, James Padilla, confirmó la suspensión del día sin carro ni moto en Armenia. La suspensión es motivada por la solidaridad con los familiares de las víctimas de la Universidad Alexander von Humboldt del accidente ocurrido en el kilómetro 5 de la vía Cajamarca-Calarcá. Los problemas de orden público que enfrenta el sur del Cesar afectan el desarrollo de la obra del corredor 5G Sabanas de Torres Curumaní, luego de que los equipos de uno de los contratistas fue atacado por parte de 5 presuntos integrantes del ELN, quienes instalaron explosivos y quemaron al menos 33 máquinas empleadas para los trabajos en la vía. Hermes Martínez, alcalde de Curumaní, señaló que había un vigilante en el sitio, pero que a este lo abordaron hombres armados que lo despojaron de su arma de dotación y lo amordazaron para instalar los explosivos y detonarlos. No hay personas desaparecidas, gracias a Dios. Simplemente allí había un cuidador de las máquinas y él lo amordazaron, pero no tuvo ningún tipo de daño. El presidente Gustavo Petro defendió la suspensión de extradición de alias HH, argumentando que forma parte del proceso de paz con el grupo Comuneros del Sur. A través de su cuenta en X, el mandatario explicó que la ley permite establecer zonas de concentración y suspender extradiciones cuando estas hacen parte de estos procesos. Añadió que esta medida ha sido aplicada en el pasado y seguirá aplicando en el presente. ¡Oh! ¡No! What the... ¡Oh my God! Allah. Oh my God. En el desfile de la victoria del Liverpool en la Premier League, el festejo se transformó en horror. Un coche conducido por un hombre blanco atropelló a la multitud, hospitalizando a 27 personas, entre ellos 4 niños. 2 víctimas, un niño y un adulto, se encuentran en estado crítico y 4 personas, entre ellas también un niño, quedaron atrapadas debajo del vehículo. La policía afirma que desconoce el motivo de este ataque y ha descartado un atentado terrorista. Venezuela levantó la restricción de vuelos desde y hacia Colombia, anunciada la semana pasada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, alegando en aquel momento la llegada de supuestos mercenarios que querían boicotear la elección del pasado domingo. América de Cali será Colombia en la Copa Sudamericana. Enfrenta a partir de las 7:30 de la noche a Racing de Uruguay. El conjunto escarlata deberá ganar y esperar que Corinthians pierda contra Huracán de Argentina para clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Esto dijo Jorge Polilla da Silva, entrenador de América de Cali. Empecemos por el final, espero que sea mucho mejor. Esperamos seguir creciendo en el juego, en la confianza que el grupo tiene en sí mismo. Además, Carlo Ancelotti fue presentado oficialmente como nuevo estratega de la selección de Brasil. Lo propio hizo Xabi Alonso, nuevo director técnico del Real Madrid. Estás escuchando Blue Radio.